8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, estamos ya observando a nuestro segundo invitado. Se trata del doctor Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, que nos acompaña vía telemática. Doctor Serrano, qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, bienvenido. En la Asamblea Nacional avanza el proceso de juicio político en contra del presidente de la República. En las últimas horas el mandatario, en una entrevista televisiva, ha vuelto a referirse al supuesto triunvirato de la conspiración y ha vuelto a nombrar allí al líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Paralelamente ha dado impulso a este proceso para el porte de armas, una opción que al Partido Social Cristiano siempre ha visto con buenos ojos, y se ha interpretado esta disposición como una especie de guiño, de acercamiento, para ver si así convencen unos cuantos votos socialcristianos en la Asamblea Nacional y impedir el juicio político. ¿Qué hay de cierto en esas especulaciones que se hace ya a la gente? ¿Y qué decir frente a la constante acusación por parte del presidente Lasso en contra del líder del Partido Social Cristiano? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Gracias por la oportunidad. Un placer compartir con ustedes esta entrevista. Un saludo cordial a los amigos radioescuchas y los amigos internautas. Vea, el Partido Social Cristiano tiene una posición clara respecto al juicio político. Esa decisión la adoptamos no solamente como bancada, sino también principalmente como directiva nacional del partido, respaldar el juicio político que lo está llevando adelante la bancada de legisladores. De manera que esa posición no cambia absoluta en lo más mínimo por lo que haga o deje de hacer el presidente en otras áreas. Respecto a la tenencia de armas, pues es una posición del Partido Social Cristiano, no de ahora, no de ayer, esto es de hace muchos años atrás, de manera de que el país entero conoce cuál es la posición del Partido Social Cristiano, y lo que hemos hecho simplemente nosotros es respaldar esa medida del presidente de la República, sin que esto signifique cambio alguno en nuestra posición en el juicio político. Nosotros no respaldamos personas, nosotros no respaldamos seres humanos en la toma de decisiones, respaldamos las decisiones, respaldamos las medidas, y no importa quién la proponga, no importa quién la saque adelante, lo importante es el contenido de esta, y en esa línea seguiremos actuando. Asimismo lo hemos dicho al país, que cuando sean medidas malas, aún proviniendo de nuestras filas, las rechazaremos, así de manera de que quede claro ante el país que nada, absolutamente nada tiene que ver el que tengamos coincidencias con el porte de armas versus el juicio político. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, doctor Serrano, buenos días. La pregunta sería, ¿por qué ahora sí y por qué antes no? ¿Por qué en junio y en otras ocasiones el Partido Social Cristiano incluso terminó cuidándole las espaldas al presidente Lasso y ahora sí decide ir por el juicio político? Bueno, Alexis, buenos días una vez más. Bueno, en junio, para nuestro punto de vista, no se cumplieron los parámetros constitucionales, como tampoco se cumplieron en noviembre del 2021 por el tema Pandora Papers, y por eso obviamente no votamos a favor de la destitución y estuvimos de acuerdo a favor de la destitución del presidente. Hoy nosotros creemos que hay los suficientes argumentos para darse un juicio político. Y obviamente en ese juicio político, al menos hablamos por la bancada, los 16 votos de la bancada estarán a favor del juicio político y por supuesto de la destitución del presidente de la República como consecuencia del juicio político. De manera que esta vez para nosotros se cumplen los parámetros establecidos en la Constitución de la República. Doctor Serrano, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, ¿conspira contra el presidente de la República, Guillermo Lasso? Bueno, esa es una retórica permanente del presidente de la República que la inició al principio de su gobierno y que a lo largo del tiempo terminó siendo un mal agradecido, porque él mismo ha reconocido en que 3 ocasiones hemos tenido que sacarle las castañas del fuego, y ahora vuelve a esa retórica, ¿no es cierto?, que ya no es creíble, que ya termina siendo parte de la permanente mentira del gobierno. Y ya tuvo la respuesta que se merecía, ¿no? El día de ayer el abogado Nebot tuvo que darle la respuesta. Ustedes saben muy bien que cuando el presidente de la República se refiere a nuestro líder, no necesita una posición del partido, es nuestro propio líder y presidente vitalicio del partido quien se encarga de darle la respuesta al presidente de la República. Doctor Serrano, a propósito del tema del juicio político, yo quería su lectura, además como por su experiencia como ex
ex legislador, conocedor del procedimiento parlamentario, con respecto de las declaraciones que ha dado en las últimas horas el presidente de la Comisión de Fiscalización, que actúa más como un procurador síndico de la presidencia o como secretario jurídico del gobierno que como presidente de la Comisión de Fiscalización. O sea, mejor defensor que Villavicencio Lazo no podía haberse conseguido, ni Cucalón. Terribles declaraciones. De una vez que vayan entendiendo los señores legisladores que aquí no hay espacio para hablar ni de la mafia albanesa, ni de Cherres, ni de Leonardo Cortázar, ni de Ítalo Cedeño, ni de nada. Dijo, vamos a hablar solo del tema Flopec, casi que tratando de cercenar las alas al juicio político. Y ayer les ha dado además plazo de 72 horas para que reformulen un informe y que quiten las pruebas de las dos principales acusaciones y que se queden únicamente con el tema del peculado. Ese es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Coincidimos plenamente que el presidente de la Comisión de Fiscalización es el mejor abogado que tiene el presidente de la República, el mayor, más que mejor abogado, el mayor defensor del presidente de la República, de manera que su actitud ha dejado de ser un poco lo más cercano a la imparcialidad, lo cual es harto difícil en un órgano colegiado y peormente el más político como es la Asamblea Nacional, pero al menos guardar las formas, ¿no es cierto? A mí me parecieron desacertadas esas declaraciones, incluso queriendo quitar el derecho a hablar a los legisladores. Perdóneme, usted puede intervenir en la comisión y decir lo que usted piensa. Ahora, que en la resolución final de la comisión se enmarque dentro de lo que estableció la Corte Constitucional del peculado es totalmente diferente, pero caramba, cualquier legislador tiene el derecho de ir a hablar, no solamente el miembro de la Comisión de Fiscalización, sino otros que hablan con derecho a voz, no con derecho a voto, pero lo pueden hacer. De manera que lo que sucede o deja de suceder en la comisión está en manos de los propios legisladores, que no pueden dejarse amedrentar por estas amenazas del presidente de la Asamblea. Recuerde usted que en una comisión quien toma las decisiones es la comisión, no el presidente de la comisión. El presidente de la comisión lo que hace es dirigir, obviamente, la comisión. Yo espero que en el camino, pues los legisladores vayan, no se coarten, no se autocoarten por estas amenazas del presidente de la comisión y puedan decir lo que ellos piensen, partiendo del hecho, obviamente, de que él como legislador ya ha optado por una posición y que está clarísimo la defensa del gobierno, y yo no critico aquello, yo le doy ese derecho. Lo que no le doy el derecho es definitivamente a que quieren poner sus criterios al resto de asambleístas, y espero que en la comisión sepan fajarse para hacer respetar el derecho que tienen los asambleístas a tomar la palabra y a decir lo que ellos piensan. Al final del camino es lo que importa. La resolución que adopte la comisión, que por cierto no tiene carácter vinculante, pero deben marcarse obviamente dentro de lo que estableció la Corte Constitucional. Esto es de que solamente se debe acusar al presidente por el delito de peculado. Doctor Serrano, ayer se nombró ya a una de las interpelantes, que será la legisladora Veloz. ¿El Partido Social Cristiano va a poner otro interpelante en este proceso? ¿Va a participar de forma directa, así con un legislador que actúe como interpelante también? Sí, el Partido Social Cristiano, la bancada más bien, estas ya son decisiones internas de la bancada, ¿no es cierto? La bancada decidió participar como interpelante, lo anunciarán ellos, yo quiero dejarles el derecho a ellos que lo anuncien en su momento, quién va a ser el asambleísta interpelante de la comisión. El asambleísta proponente pues fue Pedro Zapata. El asambleísta interpelante lo anunciarán ellos en los próximos días, quién va a ser el asambleísta interpelante de la bancada social cristiana. Ahora, la pregunta que... Yo en algo estoy de acuerdo con Villavicencio, le cuento, doctor Serrano, ¿sabe? Le escuché en una entrevista hace unos días con los colegas Quique Vivanco, con el Jero y el Shafa, un programa que tienen ellos que es de mucho humor y sátira política. Y Villavicencio decía, bueno, el tema es, lo sacamos a Lazo y ¿qué sigue? Porque quien le sucedería en el poder es Borrero, perdón. Y Borrero es el binomio que ganó la elección con Lazo y es un vicepresidente casi inexistente, ausente, en un gobierno que, digamos, ha manejado el poder con mucha ligereza, que es un gobierno ausente, lo hemos visto en tragedias como la que ha vivido Machala, la inseguridad que vive Guayaquil, la tragedia que vivió la UCI hace pocos días. Es un estado ausente manejado por un gobierno ausente. Y el vicepresidente también es un vicepresidente casi inexistente. La pregunta es, sacamos a Lazo y ¿qué viene después? ¿Qué garantías tenemos de que la cosa pueda cambiar? Bueno, la Constitución, acuérdense que a Lazo
No es que se lo está sacando por inepto, incompetente y mentiroso, que son las características principales que tiene este presidente. No se lo está sacando por eso. Lamentablemente la Constitución de la República ni la ley permite destituir a un presidente por inepto, incompetente y mentiroso. Al presidente se lo está sacando por lo que manda el artículo 149 de la Constitución, en este caso la responsabilidad política en el peculado que se cometió en el tema Flopera. Asimismo, la Constitución Política de la República manda y obliga a que una vez que se cese al presidente de la República, quien le suceda es el vicepresidente. Por tanto, al vicepresidente, que también fue elegido en conjunto en las urnas por el pueblo ecuatoriano, tenemos que respetar la Constitución, no podemos respetar en partes la Constitución. El mandato constitucional es claro. En ausencia definitiva del presidente de la República, asumirá las funciones de presidente hasta terminar el periodo del vicepresidente. Por eso se lo eligió en las urnas. Y si nos equivocamos en las urnas, pues obviamente lo veremos el momento que asuma, si se llegase a dar ese escenario, veremos en su momento cuando le toque asumir esa responsabilidad. De manera que al menos el Partido Social Cristiano está por el cumplimiento estricto de la Constitución Política de la República. Y si se da ese escenario, doctor Serrano, y el vicepresidente convertido en presidente de la República trata de nuevamente acercarse a ustedes, a tratar de buscar gobernabilidad a través de ustedes, ¿ustedes están abiertos a esa posibilidad o definitivamente no ya cambia la posición del Partido Social Cristiano? Nosotros tenemos una posición clara y el gobierno lo sabe y el vicepresidente ya debe también saberlo, ¿no es cierto? A nosotros no seguiremos respaldando las cosas que nos parecen positivas, vengan de donde vengan, incluso viniendo del ASBA ahora. Como hemos respaldado el tema de aporte de armas, por coherencia, ¿no es cierto? Esa es una posición no de ahora, sino de hace muchos años. Yo fui legislador hace 30 años, la primera vez por el Partido Social Cristiano, y desde esa fecha ya defendíamos el derecho que tiene el pueblo a tener un arma para defensa personal, de manera que ese es un tema trascendental nuestro, no trascendental, pero sí de respeto y que por coherencia tenemos que respaldarlo. Y en esa línea vamos a seguir actuando, si es que esto signifique pacto, acuerdo, compromiso de ninguna naturaleza. Doctor Serrano, en los últimos días han ocurrido muchas cosas. Le citaba y le preguntaba hace un momento a Licenia sobre este anuncio último del fin de semana de la emisión de este decreto que tiene que ver con el tema del porte de armas y demás. Y eso ocurre en medio de una coyuntura muy compleja que enfrenta el gobierno y el presidente Lasso particularmente, ¿no? Primero fue la admisibilidad del trámite de juicio político por parte de la Corte, el pronunciamiento de Lasso en una puesta en escena épica, ¿no? Con ciudadanos que estaban muy cómodos, efusivos, atrás aplaudiendo al presidente cada rato que él intervenía. Pero después vino el asesinato de Cherres. Y a partir del anuncio del libre porte de armas y demás, dejamos de hablar del asesinato de Cherres, de quien hoy nadie está reclamando su cuerpo, ya no tiene amigos. Hasta la semana pasada era gran amigo de Danilo Carrera, y Danilo Carrera es el cuñado de Lasso. Y hoy nadie va a retirar el cuerpo de Cherres de la morgue. A Cherres, según los informes de estos de León de Troya y las grabaciones que han sido publicadas, se lo vincula con la mafia albanesa y con el narcotráfico, pero el gobierno parece que no quiere que hablemos de Cherres. Ecuavisa tampoco quiso el domingo en la entrevista con Lasso que hablemos de Cherres. ¿Y usted qué opina de Cherres? Bueno, nosotros en primer lugar creemos que el tema de porte de armas obviamente no responde a una realmente convicción del gobierno en hacerlo. Creemos que obviamente lo lanzó como un globo de ensayo o un elemento distractor, más que globo de ensayo, un elemento distractor obviamente de lo que estaba opinando la gente, más aún cuando se había dado la detención de Cherres. De manera de que sí, es lamentable que en una entrevista, aunque no le haya preguntado el periodista, el presidente tenía la obligación moral para con el país, pero que este hombre ya se le olvidó eso hace mucho tiempo, de decir algo respecto, por ejemplo, al tema Cherres, respecto al cambio del canciller de la República. O sea, ahí hay explicaciones que el país necesita saberlas, que no se las ha dado hasta ahora, para que dejemos de especular, ¿no es cierto? El tema Cherres, veo que ya hay comparecencias, se ha fijado una invitación a la Asamblea, se ha pedido comparecencia de algunos ministros para que explique el Cherres. Tiene que ser explicado, pero por supuesto que tiene que ser explicado. ¿Cómo es posible que este hombre ha estado con orden de prisión, por ejemplo, desde enero de este año, y resulta ser que por ubicaciones de la novia, por twitters, TikTok más bien diría yo, de la novia lo logra ubicar
quienes lo asesinan y la policía nunca supo dónde estaba Cherres, pese a existir una orden de prisión. En lo personal no sabía que existía orden de prisión, pero en un boletín de prensa la fiscal general de la Nación dice que desde el 15 de enero estaba con orden de prisión y la pregunta es cómo es que con orden de prisión no lo detuvieron. Todas estas explicaciones tienen que darse y por supuesto tiene que aclararse el tema Cherres y el órgano apropiado para hacerlo es la Asamblea Nacional. Celebro que en esta ocasión que hayan actuado en forma rápida para buscarle respuestas a este tema, que insistimos, la acumulación de temas, tal como el presidente, luego de escucharle al secretario de seguridad, que de seguridad conoce lo mismo que yo de operaciones al corazón. Es decir, este secretario de seguridad no tenía ni idea de lo que habían aprobado respecto al porte de armas, lo cual confirma nuestra tesis de que fue simplemente de orden distractora y no por convencimiento realmente. Pero el caso de Cherres, citado por el secretario de Seguridad, doctor Serrano, es un asunto delincuencial sobre el que el gobierno no tiene nada que responder, que se va a dejar que las autoridades competentes hagan su trabajo porque es un acto delincuencial más de los miles que tenemos. Perdón. No, es un acto delincuente. Este tipo ponía ministros de Estado, pues, hágame el favor. Este tipo se manejaba en las altas esferas del poder, pues obviamente, así que me vengan a decir que solamente un acto delincuencial, no. Este es un tema que merita ser investigado a profundidad y qué bueno que ya la Asamblea Nacional ha tomado cartas en el asunto. Aquí hay una responsabilidad política y la Asamblea tiene que emitir al menos un pronunciamiento sobre ese tema. Sobre el rol que ha desempeñado no solo Cherres, sino el propio Danilo Carrera durante estos 22 meses de gobierno, ¿también el presidente Lasso debería darle una explicación al país o no? ¿O cuál cree usted que es el rol que juega Danilo Carrera? No sé si usted estuvo en las negociaciones previas a la designación de Lasso como candidato en la alianza PSC, creo. ¿Cuál era el rol que jugaba Danilo Carrera en esa época? Bueno, debo reconocer que él no estuvo en las negociaciones, debo reconocer que él no participó de estas conversaciones, de esta alianza que hicimos. Realmente, básicamente participaba Guillermo Lasso y quien descanse en paz, César Monge. El señor Danilo Carrera no participó. Lo vi participar, sí, luego en la campaña política, respaldando a su cuñado, lo cual me parecía normal, ¿no es cierto? Pero de allí ya que tenga que inmiscuirse en las tomas de decisiones gubernamentales, obviamente ya es diferente. Todos sabemos que en el fondo, aunque la Corte Constitucional haya dicho lo contrario, la verdadera razón de la comparecencia o del juicio político comienza por la injerencia que tuvo justamente su cuñado en las tomas de decisiones del poder. Y una de las piezas claves en esta trama que está llevando ahora mismo al banquillo de los acusados en el ámbito político al presidente de la República es este señor Luque, que está solicitando asilo en Argentina. ¿Se justifica un asilo político para este señor en Argentina? Bueno, eso le corresponde a Argentina. Nosotros creemos que no le justifica porque obviamente este señor no es ningún perseguido político. Este señor obviamente es un delincuente que debe dar la cara en el país, debe ser judicializado en el país o accionar en el paso de las empresas públicas del país. Pero, insisto, la decisión de darle asilo político le corresponde a otro país. Sabemos que algo tiene que ver el tema de ese asilo político con la renuncia del canciller, hasta allí conocemos y sí nos gustaría obviamente conocer con detalles qué produjo esta renuncia inesperada del hombre de confianza del presidente de la República. Pero si el señor viene al Ecuador, considerando lo que pasó con Cherres, ¿podría correr la misma suerte o no? Bueno, ahí justamente la fuerza pública debe cogerlo y meterlo preso, pues lo mismo, no dijo que el Lazo dispuso eso el año pasado mismo, que lo iban a coger del cogote y lo iban a meter a la cárcel, sin embargo está en Argentina pavoneándose con la plata que se fue robando y no pasa absolutamente nada. Oiga, doctor Serrano, alguna vez ya creo que conversamos con usted sobre esto a partir de la designación de Henry Cucalón, y ahí nos dijo, Cucalón estaba alejado del partido y demás, pero ¿genera algún tipo de ruido o de incomodidad a la interna del PSC la presencia de Cucalón como ministro de gobierno del régimen de Lasso o no? ¿O ustedes ya con Cucalón rompieron todo tipo de canal de diálogo o han hablado con Cucalón? No hemos hablado con Cucalón, al menos yo como presidente nacional del partido no he hablado con Cucalón. Sé que llamó antes de posesionarse a alguien del Partido Social Cristiano, simplemente a contar su decisión, pero esto no compromete en nada, ni nos va ni nos viene lo que pase con el señor Cucalón. Allá sus decisiones son personalísimas. Él estuvo ya desde que terminó la legislatura anterior, pues
prácticamente se alejó del partido, del cual no pertenecía, hablando jurídicamente, al partido, sino a No era Madera afiliado. de Guerrero. Sí, él era el presidente de Madera de Guerrero. Entonces, renunció a la presidencia y a Madera de Guerrero ya apenas salió de la legislatura anterior, de manera que ya no hubo relación y no participó en los eventos social cristianos, que fueron muchos, por cierto, que se dieron de cara después del periodo anterior. Recuerde usted que nosotros volvimos a tener presidente del partido elegido por aclamación y por una asamblea verdaderamente grande en septiembre del 2021, cuando me eligieron a mí presidente nacional del partido, luego de casi una docena de años, de manera de que ha habido la elección, sí, pero con simplemente la directiva o con delegados nada más, pero esta vez fue un acto masivo que tuvimos, ni siquiera en ese participó, de manera que ya no hay compromiso allí ni de él con nosotros ni de nosotros con él. Pero no hay el riesgo, doctor Serrano, de que como el señor Cucalón, tanto tiempo que han transitado junto a ustedes, los conoce perfectamente. Él la semana pasada se escuchaban informaciones en el sentido de que él estaba conversando con legisladores, explicándoles los argumentos a los legisladores. No hay el riesgo ahí de que esos argumentos terminen siendo lo suficientemente convincentes y cambie el resultado eventual en el proceso de juicio político. Confiamos en nuestra bancada, confiamos en la actitud del bloque legislativo social cristiano, de manera que no nos preocupa las conversaciones o el coqueteo que pueda haber por parte del gobierno con los legisladores. Nosotros sí confiamos definitivamente en nuestra bancada. Entiendo que como ministro de gobierno tendrá que hacer su trabajo, más aún cuando veo algunas bancadas que apoyaron en su momento los 104 votos para el juicio político y lo único que hacían era subir su tarifa de compromiso con el gobierno, ¿no? Entonces ahora ya veremos en su momento cómo se dé esa votación. Que sin duda alguna no van a ser 104 votos, de eso sí estamos seguros. Este es el momento para la filibustería, ¿no?, en el tema parlamentario. Doctor, ya para ir cerrando, porque se nos termina el tiempo, por su olfato político, por su trayectoria, su experiencia, pero además por su rol de presidente del Partido Social Cristiano, ¿cuánto le va a costar, no solo al PSC, sino a la derecha de este país, que además, digamos, es un sector político respetable, por supuesto? En democracia hay que justamente entender y respetar las posturas que cada uno pueda tener, pero ¿cuánto le va a costar recomponerse de habérselas jugado por un tipo tan incompetente y tan malo como Guillermo Lasso? El Partido Social Cristiano lo apoyó, auspició la candidatura de Lasso, por un lado, y por otro, ¿qué responder a quienes están diciendo que en este momento lo que está haciendo el PSC, lo que está haciendo UNES, lo que hace un sector del Pachacutic, es ya frotarse las manos para empezar a repartirse el Estado y ver qué es lo que viene después? Que la Revolución Ciudadana quiere muerte cruzada, los socialcristianos no, porque saben que después del resultado electoral del 5 de febrero están casi heridos de muerte, que tienen y necesitan tiempo para recomponerse para una elección posterior hacia el 2025. ¿Qué les dice usted a ellos también? Son especulaciones. Mire, hablar sobre especulaciones y más aún de los adversarios políticos no tiene lógica, y más aún de esta corriente que se ha creado en el partido de estos, entre comillas, analistas que no tienen idea de lo que significa una campaña política, que no tienen idea de lo que es un resultado electoral. Vea, haber perdido Guayas y Guayaquil especialmente, sin duda alguna, tiene un efecto significativo en nuestra cotidianidad como partido político, pero finalmente tenemos 33 alcaldías y 4 prefecturas, ¿no? Somos la segunda fuerza política en el país en cuanto a votos se refiere. De manera que tampoco es que hemos firmado nuestra sentencia de muerte. Ya llegamos al pico más alto de nuestro pago de la factura, que yo la llamé política, que tuvimos que pagar por haber respaldado a este señor como presidente de la República. Hemos iniciado el proceso de cambio que tiene que darse en el partido para enfrentar estas nuevas elecciones. De manera que nos sentimos muy, muy entusiasmados en lo que vamos a implementar y que ya hemos iniciado, por cierto, para enfrentar el nuevo proceso electoral. El Partido Social Cristiano en 2 años estará en las elecciones presidenciales, con sus listas de asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos y, por supuesto, con el binomio presidencial. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Fuerte abrazo, gracias. A ustedes, que tengan un lindo día. Lo propio, doctor, muchísimas gracias. El doctor Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, que ha estado con nosotros. 8:38. Una pausa y ya regresamos para conversar sobre la situación de Calacalí. No se vaya.